Hola amigos, la cocina de Tori Más viene hoy con un nuevo video. Hoy les traigo una receta de la cocina internacional. Se trata cómo hacer los riquísimos niditos de Pascua. Yo voy a hacer los niditos para ustedes, los huevitos los compré en una tienda y ustedes pueden hacer lo mismo que hice yo. La receta es realmente muy fácil de hacer, lleva muy pocos ingredientes y estoy segura que a los niños les va a encantar. La Pascua celebra, según el Nuevo Testamento de la Biblia, la resurrección de Jesucristo el tercer día de haber sido crucificado. Esta es la celebración más importante de las iglesias cristianas, además que es la última celebración de la Semana Santa. También quiero agregar que según la tradición de los judíos, ellos también celebran las Pascuas y ellos lo que celebran es la huida del pueblo judío de lo que es Egipto, donde eran esclavizados, hacia la tierra prometida. Así que cada año ellos celebran las Pascuas para recordar este suceso. Yo entiendo que ambos grupos, tanto cristianos como judíos, celebran las Pascuas con significados diferentes, pero tienen algo en común, que son los huevitos de Pascua, los cuales significan la fertilidad y la llegada de la primavera. Y mis amores, por ese motivo yo voy a prepararles a ustedes hoy los niditos, así que acompáñenme a la cocina. Miren ustedes cómo han quedado nuestros niditos de Pascua, qué colorido tienen. Miren los huevitos de chocolate que le he puesto encima, el color que tienen, además la textura de estos niditos. Y esto tiene que ver mucho porque como le pusimos como ingrediente el coco rallado tostado, crea esa sensación de que es un nido hecho por las mismas aves en la naturaleza, es decir, de una forma rústica. Y en cuanto a lo que va a ser el sabor, yo estoy segurísima que a sus niños les va a encantar. Yo las voy a invitar a que se queden hasta el final del video, que vean el paso a paso, que no se pierdan nada. Y si les gusta, me regalen un dedito para arriba, se suscriban al canal, activen la campanita para que YouTube les avise cuando subamos el siguiente video y no se pierden ninguno. Además, también quiero decirles que no dejen de invitar a sus familiares y amigos a visitar nuestro canal y pueden para ello usar las redes sociales tales como Facebook, Twitter e Instagram. Allí los estaremos esperando en su canal del sabor, la cocina de Tori y más. Y ahora sí los voy a dejar con el paso a paso. Adelante video. Bueno amigos, vamos a comenzar con la receta. Acérquense. Y el primer paso que vamos a hacer va a ser dorar nuestro coco rallado. Este que ustedes ven aquí, lo vamos a poner todo. Yo tengo aquí esta sartén, la temperatura, lo voy a poner en medio y con una paleta vamos a estar moviendo para ayudar que dore parejo. Vamos a saber que está listo cuando adquiera un color marrón dorado claro y entonces reservamos. Vean cómo va cambiando el color, ya comienza a ponerse doradito. Bueno, ya concluí la cocción del coco, así que vamos a apagar el fuego. Esto es importante no solamente por el color que va adquiriendo, sino también para matar el crudo del coco. Así que ya está tostado. Ahora lo que voy a hacer es que lo voy a poner en una bandeja de horno. Así como esta que ya tengo preparada, vamos a adicionarle el coco encima. Y ahora lo vamos a extender. Lo vamos a reservar por un rato para que tome temperatura ambiente y seguimos trabajando con él. El próximo paso será derretir nuestro chocolate. Yo he puesto aquí esta cazuelita como con un dedo aproximadamente de altura de agua. Le vamos a poner la temperatura media y vamos a dejar a que comience a hervir. El agua está hirviendo, vamos a poner nuestro chocolate, yo lo tengo aquí en esta vasija, encima para derretirlo y él se debe derretir con el vapor de agua. Me voy a ayudar con esta cuchara que tengo acá.
Miren cómo se va derritiendo el chocolate, como les decía, con el vapor de agua. Es muy importante no aumentar la temperatura para acelerar el proceso porque se nos puede quemar. El chocolate se ha derretido por completo, así que vamos a retirarlo del fuego y apagamos. El siguiente paso que voy a hacer es mezclar el coco tostado con el chocolate, así que se lo voy a adicionar. Quería mostrarles, mis amores, miren cómo va quedando esta mezcla del coco rallado tostado con el chocolate, el color marrón que ha ido adquiriendo, ideal para hacer nuestros niditos. Aquí tengo este molde para horno donde normalmente hacemos las magdalenas, los panquecitos y le he puesto un poquito de aceite en las bases para que no se nos vayan a pegar los niditos ahí donde los vamos a hacer. Así que vamos a adicionar la mezcla. Voy a usar 2 cucharas. Así es como han quedado nuestros niditos. La mezcla que utilicé me alcanzó para 6. Ahora los voy a llevar para el refrigerador y los voy a dejar ahí unos 10 minutos aproximadamente para que se pongan más firmes y sea mucho más fácil para desmoldar. Ya pasaron los 10 minutos. He sacado nuestros niditos del refrigerador y ahora voy a pasar a desmoldarlo. Recuerden que yo les di un tip que fue ponerle un poco de grasa a estos moldes antes de ponerle la mezcla y así evitamos a que se nos vaya a pegar. Para hacerlo me voy a ayudar de este cuchillito. Miren ustedes cómo ha quedado nuestro nidito. Ahora vamos a comenzar con la parte más divertida, que es ya conformar, montar nuestros niditos. Yo tengo aquí un poco de coco rallado tostado que preservé para este momento. Es totalmente opcional. Le voy a poner encima y bueno, por supuesto, los huevitos de chocolate de colores. Tengo distintos colores. Ahora vamos a comenzar, como les decía. Y ahora vamos con los huevitos. Se ven bien bonitos. Y bien, mis amores, hemos llegado al final de la preparación de nuestra receta del día de hoy. Nuestros niditos de Pascua. Esto ha sido una receta muy sencilla de elaborar, muy fácil, con muy pocos ingredientes, coco y chocolate, y estoy segura que cuando sus niños lo prueben van a desaparecer rapidísimo porque deben de estar deliciosos. Les quiero pedir que acá abajo en los comentarios me escriban cómo celebran ustedes sus Pascuas, qué es lo que normalmente hacen, cómo comen sus huevitos, en fin, así todos lo podremos saber. También quiero invitarlos a que visiten nuestras redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro TikTok. Ahí pueden entonces ver fotos y videos que estaremos poniendo nosotros y las que ya están, y además de continuar en comunicación a través de estas vías. También quiero pedirles algo muy importante y es que por favor nos dejen un dedito para arriba, un me gusta. Esta es la manera más pero más importante en que ustedes nos pueden apoyar como creadores. Y otra cosa también es que se suscriban al canal si no lo han hecho aún. Recuerden que es gratis. Además, sí, queremos llegar ya a los 15,000 suscriptores y para eso necesitamos su ayuda. Y ahora me voy a despedir y los voy a invitar a encontrarnos en el próximo video. ¡Chao!